Vale, les voy a comentar algunas cosas antes de iniciar. Aquí en esta parte van a encontrar en algunas diapositivas códigos QR. ¿Sí? Sí. Ok. Códigos QR y de ahí, en algunos casos, por ejemplo en esta, los manda al sitio de Google Sites para ver lo que tenemos ahí, la información de mi grupo. Pero en todos los demás van a poder accesar a los artículos de los que estoy hablando. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasó? No sé de la música, yo puedo hacer Ok. Vale. Entonces, pueden accesar a los artículos, los tengo guardados en el Google Drive también, le dan el acercamiento y lo pueden descargar de ahí. ¿Ok? Vale. Ok, entonces, bueno, pues vamos a comenzar, a ver si le entiendo esto. Va para acá. Ahí así. Entonces, pues voy a tratar de mencionarles algunas cosas acerca del mercado de catalizadores de hidrodesulfuración y de manera general del mercado de catalizadores, algunos materiales catalíticos, algunos materiales que son nanométricos, que empezamos a trabajar con ellos hace algunos años. ¿Qué retos se tienen? Durante la plática les voy a mencionar algunos, sobre todo en la parte de caracterización, y bueno, algunas perspectivas que tenemos hacia futuro. Bueno, en cuanto a la situación del mercado, el mercado de catalizadores, conforme va aumentando la población, la cantidad de productos necesarios se incrementa. Entonces, esto mismo ha generado que el mercado de catalizadores vaya en aumento cada vez más, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, en el caso de los catalizadores de hidrotratamiento, algo pasó ahí, déjenme regresar, acá. En el caso de los catalizadores de hidrotratamiento, pues el mercado es uno de los más grandes, en donde este tipo de unidades de hidrodesulfuración, creo que la más pequeña que he visto es de 55 toneladas de catalizador, ¿no? Entonces, hay unidades de hidrodesulfuración de 140 toneladas, son un mundo de material para una sola unidad, ¿ok? Entonces, en México tenemos alrededor de 14 unidades de hidrodesulfuración de diferentes tamaños y de diferentes presiones. Entonces, bueno, pues el mercado por eso mismo está en auge creciente todo el tiempo, ¿no? Vean en el caso de los catalizadores de rompimiento, este es uno de los mercados que más crecimiento ha tenido debido a que la mayor parte de los combustibles que tenemos en América son crudos muy pesados. Entonces, cada vez más, bueno, al revés, cada vez hay menos cantidad de combustible ligero y eso hace que los catalizadores de FCC, de rompimiento catalítico, ya me alejo mejor. Entonces, hace que los catalizadores de rompimiento catalítico sean cada vez más necesarios, ¿no? Entonces, bueno, pues, a ver, ahora sí, ok. Entonces, ¿qué tipo de catalizadores tenemos? Tenemos hidrodesulfuración, para hidrodeoxigenación, hidrodemetalización, para remover el nitrógeno y pues ya para hacer un tuneado final de esos combustibles, ¿no? Por ejemplo, un catalizador Nebula, que es un catalizador muy comercial, pero que es un poco pesado y entonces solo se utiliza para los productos finales para darles esa hidrogenación extra que requieren. Pues bueno, los catalizadores típicos, cobalto molibdeno, níquel molibdeno y níquel tungsteno son los que casi en todas las unidades se utilizan. Bueno, estos catalizadores tienen que funcionar en algunos casos hasta 150 bar, dependiendo del tipo de corriente que estemos queriendo desulfurar, por ejemplo, ¿no? Y tienen que soportar temperaturas desde 360 a 400 grados. Ahí hay ciertas cosas que restringen un poco el uso de alta temperatura y es el diseño de las unidades. Yo no sé qué tipo de unidades tengan. Las de México, la mayoría, salvo la última refinería que se está construyendo todavía en México, pero la mayoría de las unidades de hidrodesulfuración que están construidas en México son de presión media.
¿Por qué? Porque fueron construidas en los años 70. Entonces, en aquel tiempo, la cantidad de combustible pesado que se tenía que procesar era muy bajo. O sea, ahora con el paso del tiempo, la temperatura inicial de los catalizadores es como 340 grados y normalmente se va aumentando medio grado cada mes. Entonces, si ustedes llegan a 360, 370 con su catalizador, tiene pues alrededor de 30, 40 meses de vida. Es un tiempo promedio de vida para un catalizador que está bien, ¿no? Ahora, todo va a depender de la corriente que ustedes envíen. Si ustedes envían una corriente que necesite mayor trabajo, pues ese catalizador va a durar menos. Ok, entonces, bueno, tenemos otro tipo de mercado que son los materiales, casi no se ve, materiales de metales nobles, que son como platino, paladio, rodio y todos esos, ¿no? Entonces, este mercado también empieza a crecer mucho porque se ha implementado ahora las nuevas tendencias, es hacer hidrogenaciones de muchas cosas, ¿no? Múltiples, entre ellas CO2. ¿Sí? Entonces, muchos de los catalizadores requieren metales nobles para poder funcionar de manera más o menos óptima y llegar al menos a la zona de equilibrio termodinámico de conversión. Bueno, se sigue esperando que el mercado crezca. De hecho, proyectaban que para este año llegaría a 4.700 millones de dólares. Bueno, como ven, es muchísimo. En el caso de los catalizadores de hidrodesulfuración, pues tenemos los níquel molibdeno, los cobalto molibdeno, que son como los que siempre se utilizan. Están los catalizadores de varias compañías como Criterion, como AkzoNobel. Este nuevo es una nueva tecnología que salió Exxon, que se llama Celestia, el que era así como que el catalizador muchísimo más activo de todo el mundo mundial, el Nebula. Y entonces este catalizador era como el que había ganado el premio, ¿no? Decían que este catalizador se comparaba en los años 80, hubo un incremento en la cantidad de catalizadores que se producían de la compañía Stars. Salió esa nueva formulación y aumentó como en unas 5 veces. Pues llegó el Nebula y este daba 70 veces más actividad catalítica. Entonces, es así como que el catalizador a alcanzar, pero tiene una desventaja que ya les mencioné, es muy pesado, ¿sí? Todos los demás catalizadores que están a la venta son catalizadores soportados sobre alúmina, algunos con alúmina modificada, como con fósforo, por ejemplo, con galio, con algunos aditivos, aunque este de aquí se supone, porque no se puede hacer un análisis como tal, no te lo regala, ¿no? Para que le hagas un análisis, entonces es complicado. Algunos trabajos reportan que es un material de especies trimetálicas, ¿sí? Que no tiene soporte. Entonces eso limita un poco su uso, aunque bueno, pues está por ahí en la competencia, ¿no? Y bueno, nosotros generamos después de 6 o 7 años de trabajo una patente que estamos ahí comercializando ya con Pemex. Bueno, entonces, en ese sentido, ¿qué se necesita para hacer la implementación y desarrollo de un catalizador? Pues bueno, hay que ver muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿para qué quiero ese catalizador? ¿Qué es lo que requiero? ¿Hacer Fischer-Tropsch, por ejemplo? ¿Hacer metano, producción de metano? ¿Hacer alcoholes? ¿Qué metales necesito? ¿Qué metales son efectivos? Pues cobalto, hierro, níquel. El níquel es especialmente bueno para metanación. Quiero hacer reforming, quiero hacer hidrogenaciones, pues aquí están todos los metales que necesito. Quiero ver qué pasa con la operación unitaria, es decir, necesito calentar primero el sistema de reacción o lo puedo enviar en frío. Necesito subirle la presión, necesito operar de flujo continuo en contracorriente, entre el líquido y sube el gas. ¿Cómo necesito operar? Esa parte pues tiene que ver con los fenómenos de transporte y la parte de reacción.
Después tenemos los fenómenos de superficie, que es donde estamos nosotros, ¿no? Tenemos la preparación del catalizador vía ciertos métodos, a lo mejor hidrotermal, sol-gel, impregnaciones. Estudiamos cómo se da el mecanismo, si está llevándose a cabo a través de una absorción primero y luego una hidrogenación, o si se absorbe de manera directa sobre la superficie del sitio activo. Toda esa parte es la que vemos nosotros. Ahora, va a depender también de múltiples cosas, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, para hidrotratamiento, quiero eliminar el azufre y el nitrógeno principalmente. Una vez que tengo estas fases que son las más activas, bueno, pues busco soportes. Todos estos soportes se pueden utilizar, incluso mezclas de ellos. Es decir, puedo hacer mezclas de alúmina titania, de titania circonia, de alúmina con sílice, etcétera, 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 ¿no? O sea, si ustedes buscan en el Sevier o en alguna de esas editoriales artículos sobre soportes, modificación de soportes para HDS, van a encontrar un mundo de cosas. Ahora, ¿qué pasa con las fases activas? Pues tengo azufre a fuerza, necesito a fuerza el azufre en mi sistema, porque normalmente las moléculas de azufre vienen y se absorben en un sitio que no tiene azufre, ¿no? Pero esa molécula de azufre, cuando tú vas y haces el análisis de los efluentes del reactor y tú marcas el azufre que trae la molécula de compuesto que quieres modelar, normalmente el azufre que sale es un azufre no marcado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes llevan la molécula que van a desulfurar, llega, se absorbe, deja su azufre en el catalizador, y el azufre que tiene el sistema aquí alrededor, estas bolitas, es el que sale como ácido sulfídrico. Es decir, que la molécula deja su azufre en el catalizador y el catalizador libera un átomo de azufre de su estructura. Entonces hay que generar sitios insaturados de azufre. Ahora, también en el catalizador hay otras cosas. Por ejemplo, puedo tener el sulfuro de molibdeno solito. El sulfuro de molibdeno solito lo que normalmente hace es que tiene una actividad por ahí de, si vamos de 0 a 100, para hacer una comparación, el sulfuro de molibdeno tiene una actividad catalítica más o menos de 15, por ahí así. Cuando ustedes le ponen cobalto sube a 50, cuando ustedes le ponen níquel se va a 100, y si ustedes le empiezan a poner algunos aditivos pueden llegar hasta 140, 150. ¿Sí? O sea, sí se logra optimizar. Catalizadores de tipo comercial llegan a tener 110, 120, o sea, en términos comparativos, ¿no? Pues bueno, todo eso funciona muy bien siempre y cuando no haya fases segregadas, ¿no? O sea, tengo que tener el sulfuro de molibdeno promovido en las esquinas y en los bordes por la fase cobalto o por la fase níquel, que están allí alrededor de las laminillas que se forman. Este modelo es un modelo que se planteó por ahí de los años, no sé, 86, 87, por ahí, porque había otros modelos, ¿no? Había, por ejemplo, algunos trabajos donde decían que ponían una cama de sulfuro de níquel soportado y otra cama de sulfuro de molibdeno, iban pasando el flujo y se activaba a distancia. Es un modelo a distancia que decían, ¿no? Pero no era tan eficiente como tal. Entonces, bueno, este modelo sí reprodujo lo que ellos veían en actividad catalítica. Entonces, bueno, yo les voy a mostrar materiales que hemos hecho de hidrodesulfuración, de hidrogenación, hemos trabajado algunas cosas, hemos hecho algunas cosas de fotocatálisis también. Esto creo que no lo metí al final, pero metí los materiales, o sea, no les puse la actividad catalítica, eso no se los voy a mostrar. Por ahí también tengo algo de deshidratación. Entonces, bueno, vamos a comenzar entonces. Ok, entonces los catalizadores de HDS normalmente se modelan. Yo he trabajado, la mayor parte de mis materiales son de níquel tungsteno. Si ustedes hacen una búsqueda rápida de catalizadores de níquel molibdeno, se van a encontrar 1000 artículos.
Si hacen una de cobalto se van a encontrar 1500, pero si buscan de HDS de catalizadores níquel-tungsteno se van a encontrar 100. O sea, hay muy poco. Y esto es porque normalmente se hacía una analogía, como cuando haces una sustitución isomórfica, ¿no? Que dices, pues yo tengo un material de sulfuro de molibdeno y ahora tengo uno de sulfuro de tungsteno y da lo mismo. Pues ya hemos probado que no, las propiedades catalíticas del sulfuro de níquel y tungsteno son muy diferentes. Entonces, bueno, pues este tipo de modelados lo hemos hecho para poder entender qué está pasando con los clústeres. Generamos generamos este tipo de estructuritas para ver dónde se está posicionando el azufre, dónde se está posicionando el níquel, si está solamente en una de las caras, o sea, en una de los bordes, o si está en todos los bordes, ¿no? Entonces hemos estado haciendo modelado teórico en algunos casos y bueno, la mayoría de las veces estamos mostrando fases activas, cómo se comporta, los promotores y algunos aditivos que hemos utilizado. Bueno, esto ya se los mostré, este se ve más claro. Entonces, aquí, este es el primer trabajo que hicimos. Este fue parte de mi doctorado allá en el IRCE León. Y entonces, ¿qué era lo que queríamos ver? Tener la fase sulfuro de tungsteno y ver qué es lo que estaba pasando. En aquel entonces, como en 2000, ¿qué sería? 2007, 2008, Madame Logans me enseñó a usar el CASA allá. O sea, ya existía el CASA en 2000 y cacho. Entonces, este software pues nos permitió hacer estas descomposiciones. Planteamos que teníamos una fase óxido, tungsteno más 6, una fase oxisulfuro, tungsteno más 5, es decir, que se iba reduciendo cada vez más. Conforme más azufre tenía el catalizador, pues más teníamos de esta fase sulfuro. Y entonces, cuando llegas a tungsteno S2, que es el sulfuro de tungsteno ya, tienes el tungsteno más 4. Entonces, conforme van viendo, esta parte se va, si está más oxidado, se hace hacia acá, hacia altas energías. Si está más reducido, se va hacia menores energías. ¿Ok? Entonces, aquí era más o menos clara la parte de la sulfuración del tungsteno, no tuvimos problema en hacer esto. Sin embargo, cuando llegamos a la parte del níquel no había nada reportado de esta parte, ¿no? de cómo hacer la descomposición. Lo que hicimos fue, y es algo que les recomiendo que hagan si ustedes van a empezar con sus cosas de hacer XPS, sería lo mejor que se cercioraran que tienen los dos extremos primero. Es decir, nosotros tomamos el material en estado óxido, le hicimos un análisis, tomamos el óxido de níquel, así tal cual como teníamos el catalizador, preparado sin sulfurarlo primero. Después tomamos un procedimiento de sulfuración in situ, es decir, le metimos un flujo de ácido sulfhídrico al 15% balance hidrógeno por unas 4 horas más o menos para lograr sulfurar completamente y llegar a sulfuro de níquel. Eso hace que el pico se desplace. Entonces, después fuimos a hacer la descomposición del espectro del óxido de níquel. Luego hicimos la descomposición del espectro del sulfuro de níquel. Y ahora tomamos estos dos, como lo vimos ayer, y los pusimos cada uno por separado dentro del espectro del sulfuro de níquel en el catalizador activado, ¿sí? Ya en donde había níquel, tungsteno y azufre. Y entonces nos dimos cuenta, me voy a hacer para acá tantito, nos dimos cuenta que el óxido de níquel quedaba por aquí, el sulfuro de níquel quedaba por acá, y ni aunque lo subiéramos muchísimo daba la posición del pico que teníamos. Entonces hicimos búsqueda bibliográfica, había algunos artículos que habían salido también de la parte francesa, en donde ellos pensaban
que este efecto que habían observado en el cobalto molibdeno se debía a que la fase sulfuro, la fase níquel molibdeno azufre o cobalto molibdeno azufre, daba una parte electrónica distinta, y eso generaba que hubiera una especie níquel tungsteno azufre, o sea, exactamente la fase que estaba haciendo la promoción de la fase sulfuro, ¿sí? Y esa fase se encontraba en una energía diferente. Y bueno, pues con esto logramos decir, bueno, aquí tenemos el sulfuro de níquel, aquí tenemos el óxido, la fase que falta, o sea, para poder llevar a cabo la descomposición, es esta. Y entonces propusimos esto, y a lo largo de los años pues hemos estado mostrándola igual, ¿no? Pudimos hacer una cuantificación de las especies. Fíjense que para la muestra inicial teníamos 100% de óxido de... Estabas nombrando el molibdeno y estabas comparando los picos con la presencia de molibdeno, ¿lo entendí? No. Los franceses hicieron muchos estudios con níquel molibdeno y con cobalto molibdeno, en estado sulfuro. Y entonces ellos decían que cuando tenían una fase que era promovida de níquel a molibdeno, generaba una diferencia electrónica con el óxido de níquel y el sulfuro de níquel. En el caso de que los dos estuvieran allí como puntos activos. Sí, a ver, es que necesitamos recordar esta parte, ¿no? O sea, en el modelo de la actividad catalítica, a lo mejor aquí se ve mejor, ¿no? Vamos, aquí se ve mejor. Entonces, yo tengo el sulfuro de tungsteno, o sulfuro de molibdeno, o sulfuro de molibdeno de tungsteno, ¿no? Como base. Y el níquel, como promotor, no forma parte de esta estructura, sino que queda solamente alojado en la parte más externa, en los bordes de la estructura de este sanduichito. Ajá. Si lo vemos de lado, se ve así. Tengo azufres y el tungsteno o el molibdeno se queda en la parte central. Es decir, este sulfuro forma sándwiches, y toda la tapa es de azufre, en medio está el tungsteno o el molibdeno, y abajo está otra capa de azufres. De tal manera que forma este sándwichito de aquí, ¿no? Ok. Gracias, profe. Una pregunta. ¿Identificaron de pronto esa fase níquel-tungsteno por otras técnicas de caracterización? Es complicado. En otras técnicas lo único que se ve es níquel sulfurado. Es mucho más complicada esta parte de la interpretación en otras técnicas. Sí, bueno, yo no tengo conocimiento que haya alguien que haya publicado eso por otra técnica. Por ejemplo, Perdón, bueno, ya. Gracias, profesor Manuel. Aquí se debaten dos modelos. Un modelo que es físico, que es contacto sinérgico, que duró muchos años en la comunidad científica, y que realmente la escuela colombiana tuvo mucho este modelo, porque es la escuela de Demont, colaboradores. Sí. Y después tenemos el modelo de los holandeses, que es el de Topsoe, que es el que de alguna manera usted refleja un poco aquí. Realmente XPS fue el único técnica que fue capaz de ver que hay una unión íntima química formada entre ese cobalto, ese gigante, ya sea molibdeno o tungsteno, y el azufre. Entonces, ninguna otra técnica fue capaz de ver ese enlace químico como tal formado. Entonces, eso dio mucho avance a que hoy día la mayoría de la literatura se decante por el modelo Topsoe, por un modelo donde hay una unión íntima química, donde formalmente se presenta un enlace químico. Dígame. Mi pregunta era si se ha detectado la fase níquel, molibdeno, azufre, dado que el tungsteno
está en una capa superior al molibdeno y por lo tanto cambia un poco su reactividad. Entonces, por ejemplo, contradiciendo un poco el enlace que habla la profesora, o sea, en el molibdeno, esa fase níquel, molibdeno, azufre no es posible dado a que tiene una capa menos de electrones, y en el caso de el níquel, tungsteno, azufre sí es posible, porque tiene la misma reactividad, o sea, los dos tienden a ganar, a perder 2 electrones, el molibdeno y el azufre y el tungsteno. Entonces mi pregunta era, ¿se ha detectado esa fase níquel, molibdeno, azufre? Sí, sí la han detectado. ¿Cuál sería la diferencia? Porque no, aquí estás hablando de la fase níquel, tungsteno, azufre, fue la que es de su catalizador. Ajá. Y la pregunta es, ¿existe esa fase que se ha detectado por X veces, níquel, molibdeno, azufre? O sea, porque la posición del enlace pues significa que hay como una, no sé si es una aleación o es un compuesto prácticamente. Bueno, en el caso de los materiales de cobalto molibdeno, níquel molibdeno, normalmente el modelado se hace igual. ¿A qué se debe esto? A que la parte electrónica, o sea, la parte de la emisión de los electrones del níquel, no está relacionada directamente con el molibdeno o con el tungsteno, sino que, como se ve aquí, o sea, este níquel que está en la esquina está enlazado a átomos de azufre. Entonces te queda níquel, azufres, molibdeno, níquel, azufre, tungsteno, o el cobalto también, ¿no? Entonces, en realidad, cuando empieza uno a modelar la fase sulfuro, te tienes que fijar en las posiciones, que es lo que vimos con todos los demás compuestos, ¿sí? Tienes un compuesto, un enlace carbono-carbono, y no importa que esté en el grafito o que esté en un catalizador de sulfuro de molibdeno, ¿no? Siempre vas a tener esa misma fase o ese mismo enlace carbono-carbono, y en cualquier compuesto te tiene que salir igual, ¿sí? Entonces, sí lo han detectado y de hecho era la base para lo que propusimos nosotros. Vean que este es el catalizador sin nada de galio. A ver, lo que hicimos en este caso fue decir, la lúmina en su estructura superficial tiene sitios tetraédricos deficientes de catión aluminio, es normal, ¿sí? Si nosotros tenemos una alúmina sintetizada por un medio sol-gel o alguna alúmina sintetizada por hidrotermal, siempre va a tener en la capa superficial sitios disponibles. Tiene más o menos 64 sitios, de los cuales 16 están ocupados siempre por aluminios. Siempre. Todos los demás son sitios tetraédricos que tienen posibilidades de que algo que esté en la superficie migre hacia adentro. Es decir, mucho del níquel que se pone en los catalizadores se va y se aloja por migración, por un efecto de migración, dentro de la estructura superficial. Digamos 10 capas, tú puedes hacer un análisis de 10 capas de la superficie hacia adentro y te vas a encontrar átomos de níquel ahí. ¿Cuál es el problema? Que obviamente, como vieron en las imágenes previas, si el níquel no está en las esquinas, en los bordes de estas especies de sulfuro de molibdeno, pues no lleva a cabo la promoción. Ya habíamos dicho que el sulfuro de molibdeno y el sulfuro de tungsteno andan en la misma cantidad de actividad, 20, 30, pero cuando le ponemos níquel llega a 100. Entonces, si ese níquel no está haciendo su trabajo y se fue a descansar por allá dentro de la lúmina, pues no está haciendo su chamba, ¿no? Y estamos perdiendo dinero a la hora de que hacemos nuestro catalizador. Entonces dijimos, bueno, pues hay que utilizar un átomo isomórfico con la lúmina y que nos permita tapar esos huecos que hay, ¿sí? Con un átomo que sea también muy afín a los sitios tetraédricos. Hay otros como está el galio, está el hierro, ¿sí? Que son muy afines a este tipo de sitios tetraédricos.
Entonces, bueno, pues tomamos galio, hicimos varias impregnaciones con diferentes porcentajes y logramos obtener, pues, con este material la mayor cantidad de esta fase, que era la fase de promoción. Vamos a ver. Y entonces, a ver, hicimos un análisis del tamaño de las nanopartículas que teníamos ahí de sulfuro de molibdeno. Después hicimos un análisis de XPS para saber cuántos teníamos y lo pasamos a átomos. Y entonces con esto logramos tener un aproximado de promoción teórica para el catalizador, para cada uno de los catalizadores, ¿no? Entonces, para estos materiales que perdían el níquel, la actividad era más baja, mientras que cuando tapábamos esos huecos con el galio y después poníamos el níquel, ese níquel ya permanecía totalmente en la superficie. Ajá. Y la promoción de la fase sulfuro aumentaba considerablemente. Pues bueno, por ahí esto lo dejamos por un tiempo. Yo me fui a hacer el postdoc allá en Ensenada y pues, ¿cómo hacer HDS si no tienes XPS, ¿no? O sea, puedes hacer el modelado, puedes hacer todo, pero no puedes saber cuánta fase sulfuro tomaste. Entonces queríamos hacer una variación de los soportes para ver qué pasaba cuando impregnabas la misma cantidad de átomos sobre un soporte diferente. Nos tomamos la titania, la zirconia, la alúmina y mezclas de zirconia, titania y alúmina, titania preparados por Sol-Gel. Vean que los métodos Sol-Gel durante muchos años, yo creo que alrededor de 20 años, fueron lo que tú buscabas un material y todos los materiales eran Sol-Gel, ¿sí? Pero ahora con toda la parte de medio ambiente, durante el proceso Sol-Gel se utilizaban grandes cantidades de solvente, es decir, para producir 1 gramo de alúmina, 160 mililitros de 2-propanol, que además durante el proceso evaporabas. Entonces, pues cada vez hacías 20 gramos, pues ahora multiplíquenlo y para tener de diferentes materiales era un mundo de alcohol lo que necesitabas. Entonces ahora ha ido evolucionando estos temas y ya casi nadie hace Sol-Gel con tanto alcohol. Ya se ha ido reduciendo paulatinamente el uso de este tipo de síntesis y de hecho ahora la mayoría de las síntesis que hacemos son hidrotermales nosotros. Pues bueno, pues no teníamos cosas de XPS y entonces lo que hicimos, bueno, cuando llegué allá, este es el equipo que tenemos en Ensenada. Este equipo llegó en 2014, un par de años después que yo llegué. Este equipo viene con un analizador hemisférico, trae una fuente general y una fuente microfocus. Esa fuente microfocus es una fuente chiquitita con un spot de alrededor de 200 micras que permite hacer análisis en un solo portamuestras, puedes meter 4 muestras. Este es David, ahí David tuvo un problema personal y ya desafortunadamente no pudo acompañarme, pero bueno, es nuestro Sergio de allá, es el que se encarga de hacer toda la parte esta de implementación, de mediciones, etc. Entonces, bueno, pues ese es el equipo. Evidentemente, no sé si se acuerdan que alguien preguntó del azufre. El azufre estaba prohibido meterlo, ¿no? De hecho, yo empecé a hacer así como algunos análisis medio a escondidas en otro equipo que teníamos por ahí. Y al final me dijeron, no, ¿sabes qué? O sea, teníamos ese experimento estuvo mal, la verdad. Lo reconozco porque metimos el material, hicimos una sulfuración, llevamos el material sulfurado a la cámara de introducción, lo metimos y cerramos. Pero da la casualidad que en una de los portamuestras que estaban dentro de la cámara había un blanco de cobre. Y el cobre es bien afín al azufre. Entonces de repente cuando sacaron el blanco de cobre ya no era color cobre. Entonces, bueno, ahí nos dijeron, ¿saben qué? O sea, mientras no tengan optimizada su proceso de análisis para los sulfuros, pues no pueden meterlo, ¿no?
Entonces, bueno, pues se compró este equipo para catálisis, porque el otro equipo era para hacer pues, técnicas de superficie para el cuerpo colegiado de ahí de CENIN, que tenemos gente que hace materiales, que hace nanoestructuras, etcétera, ¿no? Cosas de bio también. Entonces, bueno, pues no era posible estar metiendo materiales en estado sulfuro. Entonces nos dimos a la tarea, por aquí donde está David, en esta esquina hay un puerto que estaba tapado. Entonces se me ocurrió la grandiosísima idea de hacer una cámara como esta. Ustedes vieron aquí el equipo, tiene una cámara gigantesca, así bien bonita, y tiene todo el rack para hacer el proceso de traspaleado de una cámara a la otra y hacer la introducción de los materiales. Pues allá no teníamos eso, ¿no? Entonces hicimos el diseño de una camarita para ponerle pues todo lo necesario. Aquí tenemos nuestro control de humedad, el medidor de presión y teníamos una línea que mandamos una cantidad pequeña de nitrógeno de manera controlada para siempre tener una presión positiva. O sea, siempre está fluyendo ahí tantito, así, poquitito nitrógeno. Entonces, bueno, ya que teníamos la cámara, de este lado, aquí en esta esquina, no del lado de introducción, no, sino del otro lado, le acoplamos un puerto KF, o sea, un Quick Connection. Entonces, en este puerto, después mandamos a hacer, bueno, esa ya es la cámara funcionando, mandamos a hacer esta cámara de transferencia con los de specs, nos ayudaron a hacer el diseño. Esta es una barra que está hasta por acá, así. Está su bomba turbomolecular y lo conectamos, este puerto de aquí lo conectamos a este puerto KF, ¿sí? A través de conexiones de bitón, le ponemos el O-ring, sellamos, abrimos y inundamos toda la cámara con nitrógeno. En un principio lo hacíamos con argón, pero salía muy caro, entonces nos cambiamos a nitrógeno. Bueno, una vez que tuvimos esto, faltaba otra parte, y es que siempre que hacíamos el análisis así, veíamos sílice y muchísimo carbono, ¿sí? No sé si algo estaba ahí o falta de experiencia o algo así, pero en aquel entonces este era nuestro portamuestras. No sé, ¿tienen portamuestras así aquí? ¿Cómo son? ¿Son diferentes? No los he visto. Se parece al de la mitad. ¿Este? Pero es para una sola muestra. Ok, vale. Bueno, entonces teníamos un portamuestras de este tipo y lo que se nos ocurrió fue hacerle un hoyito, así, con una broca de esas planas, no de las que tienen punta cónica, sino de las planas, que no traspasara el metal, ¿sí? O sea, el grosor que tiene ese portamuestras que venía de fábrica. Entonces, lo que hicimos fue hacerle los 4 hoyitos, considerando que el spot era de 200 micras, pues estaba muy pequeñito, y entonces lo rellenamos los hoyitos con una película de indio. ¿Han visto el indio? Es súper dúctil. Ajá, entonces tú lo puedes agarrar, lo pones ahí, lo presionas y queda adentro del agujerito. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú llegas con la muestra, la presionas con un pistoncito y no necesitas la cinta de carbono. Y además, como tienes esa parte de indio, pues es conductor, ¿sí? Y entonces no tienes que estar con el problema de que se te cargó la muestra y ese rollo de compensación de carga. Entonces, bueno, pues hicimos las pruebas, ¿no? Empezamos con las pruebas de traspaleo, sulfurábamos, llevábamos el reactor de sulfuración. Y, profe, una pregunta, en ese caso, ¿cómo hacen para asegurarse que no se vaya a contaminar, por ejemplo, una muestra con la otra? Al de pronto hacer el proceso con el pistón, que no le salte, digamos, de una muestra a la que está al lado, de pronto haya contaminación. Pues uno es hacerlo con mucho cuidado. La otra es que normalmente pones la muestra, o sea, se pone la muestra y la presionas, volteas y le pegas por atrás. Y entonces tiras todo lo que no se quedó pegado, se cae. Lo tiras tal cual, la volteas y todo quedó bien, pues sigues adelante, ¿no? Y es que todo eso además se hace en la cámara, adentro de la cámara. Entonces se hace con mucho cuidado.
de poner, o sea, la puntita de una espátula nada más, ¿no? Entonces, una vez que presiona, se limpia el pistón, tenemos de hecho una lija, una pequeña lija ahí, y lijamos el pistón para quitarle todo lo que tiene ahí, limpiamos con un Kim-Y, un poco de propanol y volvemos a hacer el proceso, ¿sí? O sea, también no puedo garantizarte al 100% que no haya ligeras, a lo mejor partículas que se vayan, ¿no? Pero en general el spot de 200 micras te permite hacer un análisis bien, ¿no? Dígame. Gracias, profe, buenos días. ¿Y cómo es la limpieza posterior cuando ya sacan las muestras de ahí, ya las analizaron y luego quieren limpiar? ¿Quitan todo el pedacito de indio? ¿Cómo lo hacen? Bueno, hay dos posibilidades. Evidentemente, si le presionas de más, pues te vas hasta el fondo, ¿no? Y mezclas la muestra con el indio y ya no lo puedes recuperar. En esos casos, se remueve todo el indio y se desecha. La otra es limpiar con un cepillo, ¿sí? Como en principio la cantidad de indio que tienes ahí es suficiente para cubrir todo el fondo, como se ve ahí, se puede limpiar con un cepillo, revisar que se haga un análisis que solo salga el indio y ahora sí montar la muestra, ¿sí? Esta película de indio no lo usamos en todos los materiales, ¿sí? No lo usamos para analizar todas las muestras, solo para los sulfuros y cosas reducidas. ¿Por qué? Porque dentro de la cámara de guantes es súper difícil estar manipulando la cinta, ¿no? Con los guantes así pierdes sensibilidad, no tienes forma de trabajar. Entonces lo más sencillo también es usarlo con el pistoncito y hacerlo así. La cantidad de indio que se requiere, o sea, te venden placas como de 1 pulgada y valen, no sé, como $12, $15, una cosa así. O sea, vale la pena. Bueno, a ver, vamos a ver. Estos fueron los primeros experimentos que hicimos, ¿sí? ¿Qué teníamos que observar? Que cuando nosotros lleváramos el material a sulfurar, llegábamos con la sulfuración porque no la hacíamos cerca del XPS, no nos cuelgan allá dentro del edificio. Entonces lo hacíamos afuera, llevábamos el reactor, nos inventamos también un sistema, se me olvidó meter esa foto, pero tenemos un reactor de U que le conectamos, mandamos a hacer unas uniones que se conectan al reactor de vidrio, y luego le pusimos unos quickeners de Swashelov. Entonces, lo que haces es que tienes el reactor de U, lo conectas, le presionas y sacas el sistemita sella cuando lo quitas y te lo llevas así, sellado. Ese llegas y lo metes a la cámara de transferencia, a la caja de guantes, ahí abres y le mandas un flujo muy muy alto de nitrógeno para limpiar la cámara. ¿Sí? Limpiamos la cámara, todo eso, y ahora sí bajamos el flujo y sacamos la muestra. Una vez que sacamos la muestra, hacemos el traspaleo, lo metemos en la cámara de transferencia y lo conectamos a que haga vacío ahí toda la noche. Al día siguiente prendemos el cuadrupolo, porque, a ver, sí es muy importante no contaminar con azufre toda la cámara, ¿no? Y menos la zona de análisis. Entonces, si prendemos el cuadrupolo y detectamos azufre, cerramos la gate valve, esta válvula que tiene ahí, y lo dejamos desgasificando por más tiempo, hasta que cuando hagamos ese procedimiento ya no veamos la presencia del azufre, ¿sí? En el cuadrupolo. Una vez que ya no está el cuadrupolo, entonces lo pasamos a la cámara de análisis y lo primero que hacemos es analizar la ventana de azufre. ¿Qué fue? Ok. Entonces vean, este fue el primer experimento, pues no funcionó, ¿no? ¿Qué vemos? Aquí está el pico del azufre 2P en esta zona y
este pico pues nos daba bien bajito, ¿sí? No teníamos la fase sulfuro, o muy poca, pero vean, nos daban los sulfatos. ¿Qué quería decir esto? A ver, los sulfuros son ultra sensibles al oxígeno. De hecho, si ustedes toman un material sulfurado con ácido sulfídrico en presencia de hidrógeno y lo ponen así, la reacción es exotérmica, o sea, lo ponen en el medio ambiente, la reacción es exotérmica, pero alta, ¿sí? Entonces, llega a calentarse demasiado la muestra, ¿sí? Entonces, ¿qué implica eso? Que con cualquier cosita de aire que le llegue a tocar, se reoxida, ¿sí? Y perdemos la fase sulfuro, que es la que estamos buscando. Entonces hicimos un siguiente experimento, modificando algunas cosas durante el procedimiento, y nos dio más fase sulfuro. O sea, no funcionó. Hicimos otro, no funcionó. Hicimos un tercero, un cuarto, y aquí ya casi lo lográbamos, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos haciendo todo este proceso de optimización del método de traspaleo e introducción a la muestra, hasta que logramos que ya no hubiera los sulfatos. Dígame. La parte que dijiste que se oxidaba con facilidad, ¿sulfuro de qué me dijiste que era? ¿Sulfuro? ¿La muestra que tomaste que se calentó? Sulfuro de níquel, molibdeno, azufre. O sea, es un sulfuro, a ver, es un catalizador de níquel, molibdeno o de níquel, tungsteno. Ajá. Que dijiste que lo tomas, si lo sacan y lo dejan al ambiente, ahí mismo se oxida y es una reacción exotérmica violenta. Eso es sulfuro de níquel, molibdeno, ¿sí? Sí. Ok. O sea, haría las veces como semejante a un sulfuro de hierro, un pirofórico, algo lo podríamos... No, o es menos, menos violento. No a tal grado, sí. Es menos violento que eso. Okay. O sea, sí se reoxida, la reacción es exotérmica, pero no llega a ese grado, ¿no? A ser pirofórica. ¿Va? Vale, entonces llegamos a esta zona donde ya no teníamos sulfuros, donde ya no teníamos sulfatos, y ahora sí nos fuimos a hacer los análisis de XPS. Entonces, bueno, pues esta parte era la parte sencilla: tungsteno más 6, tungsteno más 4, tungsteno más 5, dependiendo de la cantidad de fase oxisulfuro que haya. Por ahí dice la literatura que entre más oxisulfuro tengas, más fácil es que este oxisulfuro se haga un sulfuro una vez que está en condiciones de reacción. Entonces, bueno, en realidad esa fase oxisulfuro fue muy pequeñita. Teníamos la fase níquel, sulfuro de óxido de níquel, y la fase mixta que está ahí propuesta. Entonces, bueno, vean que teníamos alrededor de 63 para la alúmina, que era algo que ya habíamos visto. Para la titania y la zirconia, pues esto fue mucho más complicado, no alcanzamos a ver el pico del níquel, porque en este material lo que hicimos fue impregnar por átomos por nanómetro cuadrado. ¿Qué implica eso? O sea, nosotros decíamos, bueno, vamos a hacer control de la densidad de impregnación, es decir, impregnar siempre lo mismo por nanómetro cuadrado, para que a la hora de que tengamos los materiales comparados desde la parte nano, tengamos exactamente lo mismo, sin importar las áreas que tengan. Como ustedes pueden imaginarse, en el caso del XPS es sensible a la cantidad de masa atómica y la cantidad de masa que obtenemos o que tenemos dentro del material, y eso implicó que estos de titania y zirconia tuvieran tan poquito que no detectamos la señal del níquel. ¿Ok? Entonces, por eso estos no están ahí, pero para los otros sí pudimos ahí detectar la fase sulfuro, níquel, tungsteno, azufre. Vean que el de zirconia titania tenía 75%, aunque no resultó el más activo. El más activo fue el de alumina titania. Y es que los materiales tienen
estos materiales de HDS tienen un compromiso entre dispersión y promoción, ¿sí? De tal manera que a lo mejor tienes una muy buena dispersión, pero no tienes una buena dispersión, una buena promoción del níquel, ¿no? Llevándolo a cabo hacia las fases sulfuro. Bueno, pues después ya con el sistema implementado, pues nos dedicamos a hacer más materiales. De hecho, estos materiales fueron los primeros que hicimos por síntesis hidrotermal. Aquí lo que hicimos fue buscar en la literatura alguna síntesis de sulfuros y tratamos de reproducirla, pero además adicionamos itrio. Y es que habíamos encontrado que muchas de las estructuras tenían una mejor estabilidad a la hora de que le metían itrio. Entonces, empezamos a trabajar con itrio desde ese tiempo y logramos encontrar cómo hacer la síntesis de estas nanoesferas. Hicimos el análisis de la fase, estos eran de níquel molibdeno, vean, propusimos exactamente el mismo procedimiento, el sulfuro de níquel, el óxido de níquel y la fase NIMOS. Para el caso de la parte de los molibdenos tenemos igual, molibdeno más 6 inicialmente, molibdeno más 5, que está aquí, es el oxisulfuro, y molibdeno más 4. Tenemos aquí también una contribución del azufre. De hecho, en algunos casos ponen el azufre 2- y otro pico por aquí que es el azufre 2-2-. ¿Okay? Entonces, se modela con 2 o con 1, dependiendo del gusto del que está haciendo la descomposición. Y bueno, aquí está la parte del azufre, el sulfuro de la fase sulfuro con el S2-2- que les mencionaba ahorita y la especie de itrio 3D. Bueno, ok. Este es otro trabajo que hicimos ya con cobalto molibdeno. En este trabajo lo que hicimos fue, teníamos níquel molibdeno, cobalto molibdeno por síntesis de tiosales y empezamos a meter pequeñitas cantidades de níquel para ver si eso ayudaba a llevar a cabo una promoción mucho mejor. Y lo que encontramos es que por aquí en el de 0.5 se daba el mejor intercambio, quitábamos algunos átomos de cobalto y metíamos unos poquitos de níquel, y en el de 0.5 más o menos se generaba la mejor actividad catalítica, la mejor promoción. En este caso, pues tenemos la fase de cobalto, molibdeno, azufre, igual que en la parte de los de níquel, tenemos el sulfuro de cobalto, el óxido de cobalto y la fase COMOS. Para el caso del molibdeno exactamente pues lo mismo, ¿no? También hicimos algunas otras cosas con materiales de níquel, por ejemplo, y con platino, en donde estaban los sulfuros. Vean que ya está esta parte como mucho más como de rutina, ¿no? Ya lo empezamos a hacer los sulfuros sin ningún problema. Déjenme ver qué más tengo aquí. Estos son oxisulfuros también, pero en el caso de hierro. Esto era hierro, molibdeno, azufre. Igual estábamos haciendo un trabajo en donde cambiábamos un poco de la promoción. En lugar de tener el níquel, teníamos hierro para llevar a cabo la promoción, para ver si esto funcionaba bien. Esta es la descomposición de los materiales en la zona del hierro 2P, ¿no? Vean el sulfuro, el óxido y el oxisulfuro, ¿sí? En este caso no veíamos una especie como tal, como en el caso de la fase COMOS, o la fase níquel, tungsteno, azufre, sino más bien aquí la posición ya estaba reportada que era un oxisulfuro de hierro. Bueno, después hicimos un trabajo. ¿No está Mauricio? ¿No ha llegado Mauricio? Bueno, ayer íbamos platicando de esto. Tomamos una síntesis y habíamos tenido alguna experiencia trabajando con materiales de refinería.
De hecho, durante todo este proceso de los artículos, también teníamos el desarrollo de los catalizadores que les mencioné al inicio de la patente. O sea, tenemos el proyecto de manera colateral, más todo lo que tenemos que hacer de investigación, porque de ese proyecto no podíamos publicar nada, ¿no? Entonces, tenemos alguna experiencia revisando qué pasaba con las sulfuraciones y llevamos el material. Este no es de estos, ¿no? Ahorita les muestro del que es. Entonces, lo que hicimos fue hacer una síntesis hidrotermal, quitamos el itrio para que no interfiriera con la estabilidad y logramos tener estos nanotubos de níquel. El sulfuro de níquel se quedaba en el centro, era toda la parte interior de la partícula, y en la parte externa se acomodaba el níquel, el molibdeno, perdón. Entonces, ¿qué pasaba? La estructura del níquel es una estructura de pirita, y esa es una estructura mucho más compacta que en el caso de los sulfuros de molibdeno que forman los sandwichitos, ¿no? Entonces, eso permitía que esta estructura pues quedara bien definida en la parte interna, mientras que el sulfuro de molibdeno quedaba expuesto. Entonces, esto nos hacía que tuviéramos una actividad más o menos buena. El trabajo se quedó pues bien en esta parte de actividad, pero estos materiales estaban en estado óxido inicialmente, si la síntesis nos dio el material en estado óxido, y lo llevamos a sulfuración con ácido sulfhídrico, balance hidrógeno al 15%. ¿Okay? Que es una sulfuración típica de laboratorio. Si alguna vez les toca hacer HDS, seguramente van a hacer análisis así, con H2S, ¿okay? Que es como típica de laboratorio, se puede manejar rápido. Y entonces, este mismo material lo llevamos a una sulfuración distinta. Una alternativa para ser más manejable, o no sé si ambientalmente pega mucho, se podría utilizar como agente reductor el dimetildisulfuro para poder penetrar el níquel y molibdeno. Justo eso hicimos acá, en esta. Entendí que fue con H2S. Sí, en la anterior. Ajá. Entonces, a ver, en refinería lo que normalmente se hace es que tú llegas con el catalizador, lo metes tal cual, o sea, no lo traes sulfurado desde Holanda, ¿no? Lo traes en estado óxido, llegas con él, lo metes en el reactor y le echas una carga de nafta, una nafta enriquecida, es decir, una nafta con dimetildisulfuro, con algunos mercaptanos, y que son compuestos que fácilmente se pueden intercambiar su azufre con el óxido que está ahí a las condiciones adecuadas de sulfuración y temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos el catalizador tal cual, lo echamos en un reactor por lotes, sellamos o aumentamos la presión de hidrógeno a condiciones de refinería, 50 bar más o menos, pusimos agitación y le dimos. Entonces empezamos a tomar algunas muestras, veíamos que la actividad empezaba a darse, eso nos daba indicaciones de que el catalizador se empezaba a sulfurar. Cuando se terminó la carga que pusimos y ya no teníamos compuestos de azufre en la carga, sacamos el catalizador y lo llevamos a microscopía y a XPS. A ver, que ahí cuesta un poco porque está lleno de solvente, ¿sí? Entonces hay que hacerle varios lavados previos, ¿sí? Para no llevar y contaminar el microscopio, que las imágenes salgan bien, porque si ustedes han hecho microscopía y los materiales tienen fuentes de carbono, a la hora que el haz le pega, el carbono hace esto, se expande como, no sé, como así. Entonces, es muy problemático hacer un análisis de una muestra por microscopía que tenga este tipo de compuestos de carbono en la superficie. Entonces, para evitar eso, se hicieron varios lavados, se hizo todo hasta que quedó bien limpio de hidrocarburo, ¿no?
tal manera que cuando se hizo la preparación de la muestra ya no tenía tanta cantidad de hidrocarburo. Lo llevamos a microscopía y obtuvimos esto. Vean, la diferencia es abismal entre la cantidad de laminillas que quedaron expuestas en la superficie. Es decir, que la cantidad que nosotros estamos viendo aquí no se compara en absolutamente nada. O sea, en el caso anterior veíamos que el sulfuro de molibdeno estaba bien acomodadito, se había formado así como en líneas continuas, con 2 o 3 apilamientos, mientras que cuando ya llegaba a hacerse la sulfuración por medio de dimetildisulfuro y en una corriente de, como quien dice, de nafta enriquecida, como simulando la refinería, la sulfuración y la morfología que quedaba era totalmente diferente. La actividad, de verdad que repetimos la reacción múltiples ocasiones porque no creíamos los valores de actividad que nos daba, ¿no? Entonces, estábamos como les mencionaba, estábamos en los 100, 120 de actividad con los catalizadores promovidos. Para los catalizadores de materiales másicos, la actividad es ligeramente menor, pero mucha mayor hidrogenación. Entonces, con este casi llegábamos al valor de la actividad de un catalizador promovido, ¿ok? Y la actividad era muy, muy alta. Entonces, bueno, pues el XPS, vean, nos quedaba, después de haberlo sulfurado así, nos quedaba bien definido la parte del azufre. Nos separaba así casi totalmente la fase molibdeno de la fase óxido. No teníamos oxisulfuros, que eso fue algo que nos sorprendió mucho. Los oxisulfuros no aparecieron, no tenemos fase molibdeno más 5. O sea, está totalmente sulfurado el material. Y bueno, pues en la fase níquel molibdeno sí tuvimos un poco de, perdón, en la fase del níquel sí tuvimos ahí una ligera disminución de esta fase, pero vean por qué, porque aumentó mucho la fase de sulfuro de níquel. Bueno, pues ahí quedó eso como experiencia. Normalmente, después de hacer cosas solamente de HDS, de dibenzotiofeno, que empezamos a trabajar con cosas de gasolina después de algún tiempo, debido a que empezamos a trabajar con materiales nanométricos. ¿Esto qué quiere decir? Que buscábamos ahora ya no solamente la parte de actividad, sino más bien empezar a revisar qué pasaba con los materiales nanométricos. Y lo primero que teníamos que hacer era estudiar cómo se comportaban estos materiales en una reacción modelo de 3-metiltiofeno, ¿sí? Que es esta molécula de aquí. Y entonces empezamos a comprar los productos de reacción. Nos costó muchísimo trabajo encontrar por ejemplo, pero los mercaptanos esos fueron rápido. Después el isopreno, pues lo venden ya hecho, pero estos tienen un equilibrio termodinámico que a la hora de que tienes pues, inmediatamente que lo pones ahí dentro del reactor, dentro del cromatógrafo, se va a y luego a y entonces te da un equilibrio termodinámico entre las 3 especies, porque pues son isómeros estructurales, ¿no? Nada más. O ¿cómo se llama? Isómeros estructurales, ¿no? Si son estructurales o algo así. Entonces, bueno, y al final nos da IC5, ¿no? Que es una cadena ya lineal sin dobles enlaces. ¿Ok? Esta parafina pues ya no nos sirve. A ver, que en este tipo de reacciones, si yo me quedo aquí, pues no he hecho la desulfuración. Si yo llego acá, está perfecto. Pero ¿qué pasa? Que estos materiales tienen una alta afinidad por el hidrógeno en condiciones de hidrogenación, ¿no? Es decir, que inmediatamente que sale se encuentra un hidrógeno y se va con él. Estas reacciones de saturación pues son muy fáciles de hacer. Y entonces es complicado tener pues solamente este producto, ¿no?
Normalmente siempre obtenemos estos de aquí, algunos de por acá, y dependiendo de la formulación que tengamos, se va la reacción hacia un lado o hacia el otro. Entonces, bueno, por ahí tuve una alumna de licenciatura con la que empezamos a hacer algunos experimentos para obtener nanocubos. Esta Sofía, que está por aquí, Sofía Quintana, empezó a hacer la síntesis y como a la cuarta o quinta síntesis nos dieron los nanocubos de sulfuro de níquel promovidos con molibdeno. Vean que lo dije al revés, o sea, normalmente los catalizadores son catalizadores de molibdeno promovidos por níquel, y en este caso teníamos catalizadores, los nanocubos son de níquel, de sulfuro de níquel, promovidos con molibdeno, están al revés, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que les comentaba hace rato. El sulfuro de molibdeno y el sulfuro de tungsteno generan estructuras laminares, como sandwichitos, mientras que el sulfuro de níquel sí puede formar los rodillos, por ejemplo, que vimos hace rato, o los cubos. De hecho, la estructura de la pirita es cúbica directo, ¿no? Entonces, nos fuimos a ver qué pasaba con estos materiales. Vean que conforme más molibdeno poníamos, las esquinitas de los nanocubos se definían mucho mejor. Bueno, esta es la actividad catalítica. Aquí también encontramos algo interesante. Tomamos los materiales de las muestras que preparamos. Aquí va incrementando A, B, C, D la relación molibdeno a níquel. ¿Qué pasó con eso? La actividad catalítica la llevamos desde 260 grados hasta 320 máximo. Vean por qué en el caso de los materiales de dibenzotiofeno siempre se hacían de 320 para arriba, pero porque es un corte diésel. En este caso es un corte de gasolina y la temperatura máxima de desulfuración es 320 grados, máximo. De hecho, por ahí tenemos algunas reacciones a 240 que todavía funcionan bien. ¿Okay? Entonces, vean, estos materiales de aquí los hicimos la síntesis, filtramos y los llevamos a reacción, tal cual. ¿Ok? ¿Y qué veíamos? Vean que aquí esto va para los que están llevando cinética. Tenemos una conversión aquí, una velocidad de reacción aquí, y va aumentando de manera lineal. Vean esta línea, ¿no? El verde, naranja y rojo, verde, naranja y rojo, todos tienen un comportamiento lineal hasta 300 grados. Pero una vez que llegan a 320, vean el incremento, es bien poquito. Inicialmente pensamos que eran problemas de transferencia de masa dentro del sistema de reacción. Pero hicimos las pruebas y los análisis del índice de Carberry, el índice de Merz, el Weiss-Prater, y nada de eso interfería o nos daba indicaciones de que hubiera problemas de transferencia de masa. Entonces pensamos que lo que estaba pasando es que se desactivaba el catalizador. Entonces, como eso no lo podíamos ver directamente por alguna técnica de caracterización, pues lo que hicimos fue decir, bueno, pues a lo mejor no son estables, vamos a calcinarlos. Pues los calcinamos a 400 grados, ¿sí? Normalmente tienen que calcinar sus materiales por arriba de la temperatura máxima que vayan a llevarlos a reacción. Cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a hacer un catalizador de alúmina, la alúmina la calcinan a 500, ponen la fase activa, molibdeno, níquel, platino, lo que sea, y calcinan a 450 o a 400, ¿sí? Para que esa modificación térmica no llegue hasta donde estaba la temperatura máxima que ya utilizaron. Entonces, si ustedes van a hacer un material que van a ocupar en reacción a 320, pues lo pueden llevar por arriba a 350, 400 para estabilizarlo. Entonces eso fue lo que hicimos. Y vean que la tendencia cambió. Este material de aquí es este de acá, este de aquí es este de acá y este de aquí es este de acá. El primero pues ya no valía la pena evaluarlo, así es que ya no lo evaluamos, ¿no? Simplemente lo quitamos y ya no lo evaluamos tal cual. Entonces, este valor de aquí fue el de más actividad. Quería decir que este catalizador era el que estaba teniendo mejor comportamiento y mejor estabilidad térmica, a pesar de que estos dos ya estaban dando una buena tendencia lineal, pues daban menor actividad catalítica. Vean que con este casi llegamos a 500. Bueno, pues estos materiales les pasé
los espectros ayer, ¿sí? De los materiales sin calcinar, ¿ok? Ustedes tienen estos espectros, los tienen en la carpeta esta de donde dice nanocubos o algo así, no me acuerdo cómo le puse, ¿sí? Nanocubos. Entonces, ustedes tienen esto, ¿ok? Entonces, pueden ir, revisar que esté todo bien, compararlo con, o sea, si lo hacen como ejercicio, lo pueden ir a comparar con lo que está publicado. Aquí está el QR. Entonces, bueno, pues decíamos, ok, ¿qué está pasando entonces cuando los llevamos inicialmente a reacción? Pues tenemos esto de los sulfuros, tenemos un montón de sulfatos. Entonces, vean aquí en la zona del molibdeno, pues está el pico del azufre, pues más o menos ahí incorporado. En este caso casi no se ve, aquí se ve un poco más, pero en realidad la diferencia es significativa, ¿no? Vean ¿qué pasó? Es la imagen esta, ¿no? Lo llevamos a reacción y una de las preocupaciones que teníamos es que la estructura, la morfología, esta parte del nanocubo no se conservara o que se modificara la superficie. Y entonces teníamos aquí sí se ve, ¿no? Esta esquina. Entonces teníamos el nanocubo, se veía como que le habían rascado, ¿sí? Como si se hubiera empezado a degradar y perdiera un poquito de la estructura que tenía. Cuando nos fuimos a verlo en microscopía vimos esto, dijimos, pues está raro, estamos perdiendo la estructura, ¿no? Pero en realidad lo que estaba pasando es que el molibdeno estaba migrando de las esquinas, de toda la parte donde estaba cubierto inicialmente, se iba migrando en la superficie y se juntaba. Entonces hicimos campo oscuro y campo claro para verificar esta parte, ¿no? Y entonces vean, estas zonas más brillosas son el contraste que te da por la diferencia de masa, y entonces el molibdeno ya quedaba en el centro, ¿sí? Es decir, que estábamos perdiendo dispersión del molibdeno como si fuera un problema de migración superficial, ¿sí? Entonces, bueno, cuando nos fuimos a ver el análisis de XPS de este material después de reacción, pues ya no teníamos los sulfatos. Es decir, habíamos logrado desaparecer los sulfatos superficiales que teníamos, la cantidad de azufre que tenía ya el sistema era pues considerable, y los espectros ya salían bien bonitos en todos los casos. ¿Sí? Aunque la actividad, bueno, no fuera igual, ¿no? Dígame. Dos preguntas. ¿Este fue el caso del sulfuro de níquel promovido con molibdeno? Sí. Correcto, donde migraba el molibdeno hacia la estructura interna, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba mostrando Caso? ¿Qué es lo que casualmente estaba mostrando allí? Sí, que la superficie se iba como degradando y era una migración del molibdeno hacia el interior, ¿sí? Y que... No. Teníamos el níquel es la estructura interna. Sí. El sulfuro de níquel es la estructura interna y el molibdeno estaba en la parte externa, ¿sí? Cubriéndola completamente. Inicialmente estaba como parejo, pues, estaba homogéneo. Sí, homogéneo. Sí. Y entonces, cuando lo llevábamos a reacción, pensábamos inicialmente con esta imagen, dijimos, bueno, pues se está degradando, como si se hubiera llevado el azufre la corriente, ¿no? Sí. Y durante la reacción se estuviera perdiendo la morfología. Pero lo que observamos fue que en lugar de eso, o sea, no descarto esa posibilidad, pero lo que estaba sucediendo es que el molibdeno se iba acoplando como si se juntara, pues, con todos los demás molibdenos. O sea, migraba de esta zona y se iba juntando. ¿Sí? Como un efecto MSI que hablaba la doctora. Ok. Sí, y la otra pregunta es, ¿esto es muestra una vez calcinada? ¿Análisis una vez calcinada? Como mostraba en la lámina anterior. La primera sí, después de calcinación. Estas de aquí son después de reacción. Después de reacción. Después de reacción.
Porque es que me genera una confusión aquí en la lámina anterior, donde mostraba la actividad del catalizador una vez calcinado, que se incrementaba fuertemente. Aquí. No, la anterior. Ahí está. No calcinado y calcinado. O sea, calcinado lo sometían a reacción también para verificar la actividad, o en qué se basaba esa actividad, en la cantidad de níquel, molibdeno, o qué. ¿Por qué se habla de esa actividad así de tan alta después con la muestra calcinada? ¿Me podría detallar un poco más? No le estoy... Es que hace una comparación, mira. Ajá. Muestra hace dos... ¿Estas muestras? Sí, dice que no es calcinada. Son sin calcinar, las metimos al reactor, hicimos reacción. Correcto. Ajá. Y calcinada Fresca, hicieron lo mismo. tal cual. Sí, o sea, a ver, lo que se hizo fue hacer la síntesis hidrotermal, Sí. lo sacas de la síntesis, filtras, limpias y te lo llevas al reactor, Correcto. lo metes y haces reacción. ¿Sí? Le metes hidrógeno, subes la temperatura, tomas muestras. Correcto. ¿Sí? En el otro, hicimos exactamente lo mismo, pero en vez de meterlas al reactor, las metimos a calcinar. Correcto. Las calcinamos y luego las llevamos al reactor, las metimos y hicimos reacción. Ese era el paso que quería. ¿Sí? Ah, vale, sí. Estas están calcinadas, pero después de eso las llevamos a reacción. Bien. ¿Sí? Vale. Ok, entonces estos eran los sulfuros previos a la reacción, los materiales simplemente hechos después de la síntesis inicial, y una vez que ya los teníamos sulfurados después de reacción, pues ya teníamos este sistema mucho más optimizado. ¿Ok? Pues bueno, aquí les quiero mostrar las descomposiciones y vean que aquí dije, bueno, a ver, todas las demás descomposiciones previas que habíamos enviado a publicación, las habíamos pasado los datos a Excel y dije, ¿será que no lo publican con los datos directo del CASA? Y los mandé así las imágenes y no dijeron nada. Y entonces así salieron publicados directo con la imagen del CASA, ¿ok? Entonces aquí igual planteamos la fase, bueno, aquí teníamos otras diferencias porque en el caso de la pirita tiene una relación entre níquel 2+ y níquel 3+ que se tiene que mantener, ¿sí? Entonces esa especie tiene que estar a fuerza relacionada entre ellas de 2 a 3. Entonces esta especie entre níquel 2+ y níquel 3+ va ahí pegada. Está la fase sulfuro de níquel, la fase NIMOS y el sulfato de níquel que teníamos inicialmente. ¿Ok? Pues vean que la fase sulfato ya disminuyó muchísimo. En el caso de los materiales de molibdeno vemos casi exactamente lo mismo. Para el caso de los sulfuros todavía vemos un poquito de sulfatos, y en el caso de después de reacción pues ya no tenemos ahí el pico del oxígeno. En este caso también nos decía que había un poco de sulfatos, ¿sí? Que este oxígeno estaba relacionado tanto con el oxisulfuro, el óxido de molibdeno y esta fase de níquel. ¿Ok? Aquí les voy a mostrar un modelado que hicimos de las estructuras. Teníamos dos posibilidades. Para la parte de reacción y para el modelado del sistema. Uno, ¿cómo se está llevando a cabo la promoción de la fase sulfuro? ¿Por qué vemos tanta actividad? Normalmente la actividad, como veían, la hemos relacionado con la fase níquel molibdeno azufre. Pero en este caso, ¿cómo se formaba la fase NIMOS? Esa fase que les estaba mostrando, níquel tungsteno azufre, si el molibdeno estaba afuera.
O sea, si se acuerdan, ¿no? Dijimos, el molibdeno está adentro y el níquel se queda afuera, lleva a cabo la promoción, pero ahora teníamos el níquel, o sea, el bulto del níquel estaba en el centro y el molibdeno afuera. ¿Cómo se lleva a cabo la actividad? Bueno, pues nos pusimos a hacer este modelado en un software que se llama Material Studio y ahí dijimos, bueno, pues puede ser que tengamos una promoción a distancia, como en algunos casos habían propuesto, me parece que Delmon también. Dijimos, bueno, tenemos promoción a distancia, pero está raro porque, pues o sea, sabemos que, por ejemplo, en el caso del cobre, el cobre da densidad electrónica, mientras que el níquel la jala. Entonces, si eso está pasando, ¿cómo es que si jalo la densidad electrónica hacia abajo, tengo actividad hacia afuera? Y entonces, no nos parecía tan buena idea esta, pero bueno, ahí quedó, ¿no? La otra es que en la parte externa, el sulfuro de molibdeno llevaba a cabo la promoción y por eso veíamos la fase NIMOS, porque este níquel que quedaba aquí en la orilla formaba ese tipo de enlace que teníamos en la fase NIMOS y se podía dar esa promoción y los sitios insaturados de azufre estaban muy externos. Pero bueno, esta idea nos convenció un poco más que la idea anterior y ahí quedó, ¿no? Eso fue lo que propusimos. Bueno, todavía tengo un par de diapositivas de cosas de sulfuros, pero quiero empezar con esta síntesis que hicimos hace no mucho. En este caso tomamos titania, decimos, bueno, pues ¿cómo sintetiza Degussa? O no sé quién venda, sí, Degussa, ¿no? Degussa, ¿cómo le hace para sintetizar las nanopartículas que nos vende? Y que además son súper activas en fotocatálisis, ¿no? Bueno, pues se supone que deberían de estarlas haciendo a través de una síntesis hidrotermal. ¿Por qué no hacemos algo así? Entonces, bueno, nos fuimos a tratar de hacer la síntesis. Propusimos hacerla a través de un agente director de estructura, que es el Tritón X100, que es más o menos una estructura que pusimos aquí en la parte externa. ¿Sí? Tenemos un tiosulfato de titanio, lo metemos con urea y hacemos la reacción. Y vamos a ver qué pasa con todos los reactivos, porque no sabemos qué es lo que realmente hace que la estructura de la nanosfera se dé. Entonces, bueno, teníamos el precursor del tiosulfato, teníamos ya una vez que se hidroliza forma esto y la urea llega a estabilizar la estructura externa para que no crezca de más la nanopartícula. Entonces, inicialmente con la primera síntesis obtuvimos esferotas de 4.6 micras, son unas cosotas gigantescas, ¿no? Entonces, 719, dije, ok, bueno, pues hay que empezar a optimizar la síntesis. Entonces, ¿sabes qué? Quítale, aquí estuvo trabajando Lalo, aquí está Eduardo, entonces quítale el tritón y haz la síntesis. Y entonces, bueno, obtuvimos, ahora sin tritón, estas estructuras más chiquitas. Bueno, entonces la responsable del tamaño de las partículas tiene que ser la urea. Entonces, fuimos a hacer diferentes relaciones de urea al precursor de titanio y logramos modificar el radio de las partículas, o sea, el tamañito, llegamos a obtener nanopartículas casi del tamaño de una celda de Wolf. ¿Sí han visto a alguien proyecciones de Wolf? ¿No? Ustedes, imagínense que ustedes tienen un análisis de difracción de rayos X, y dicen, ok, yo tengo estos picos, estos son los picos, los mayoritarios que estoy observando, y ahora con esto quiero saber cómo es el cristal que estoy observando ahí. ¿Mande? No, va por ahí, pero tienes que modificar, es como en internet los encuentras en inglés como habits. ¿Sí? ¿Cómo estás formando tu estructura del cristal
para que ese pico se dé mayoritariamente. O sea, ¿cómo está estructurado tu cristal? Y entonces, el cristal mínimo que se forma la proyección de Guelph, que es esta. ¿Sí? Inicialmente teníamos que eran esferas, pero conforme íbamos disminuyendo el tamaño, empezaban a haber esferas, sí, pero también estas estructuras que se van a tener que imaginar acá abajo. Ya está. Entonces está esto, ¿no? Que empiezan a ser como más ovaladitas. En este caso no pusimos nada, hicimos solamente el análisis y nos llevamos una sorpresa un poco mala, porque en las proyecciones que teníamos no contamos con que hubiera tanto carbón. ¿Sí? De hecho, a ver si aquí está, no está. Particle size, ok. Cuando hicimos la actividad catalítica, nos topamos con que las nanoesferas de mayor tamaño eran las que mayor actividad tenían. Y pues eso no compaginaba con lo que había reportado en la literatura para la degusa, ¿no? Que es así súper activísima. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, ahora tenemos el reto de quitar este carbono directamente en la síntesis. Puede ser que cambiemos, ahora estamos pensando en cambiar la urea por otra cosa, así que tenga el nitrógeno, pero que no tenga tanto carbono. Entonces, bueno, ahí va a pasar. Vean que es bien curioso. ¿Alguien está trabajando con Titania? ¿No? ¿Sí? ¿Por ahí? El Hay una relación en los materiales de Titania, que es Titania 2P. Dices, ok, para el spin orbit splitting del titanio es 1:2. Ajá. Entonces tú vienes y pones el pico aquí, lo fijas en área, calculas el área de ese y le pones que este sea la mitad y no da. Y lo reduces un poquito con el 10%, menos no da. 10% más tampoco. Entonces, en este caso de la Titania, a lo mejor, yo no sé si vieron esto o alguna cosa así de excepciones, pero la Titania es uno de ellos. ¿Sí? Nunca, bueno, al menos en mi experiencia, nunca me ha dado la mitad del área de la primera, ¿no? En todos los demás casos sí funcionó, sí funciona esa regla, pero aquí no he sabido por qué, ¿no? Y no he ahondado más. Bueno, pero ahora teníamos, con el conocimiento que teníamos de sulfuros, habíamos leído hace algunos años, Pavel Afanasiev y otra chica habían publicado por ahí de 2007, 2008 me parece, que habían hecho nanoesferas de sulfuro de molibdeno. Y las nanoesferas de sulfuro de molibdeno habían dado mucha actividad catalítica. Ellos decían que este efecto de mayor actividad se debía a que, bueno, si ustedes recuerdan, les había mencionado que la parte plana del sulfuro de molibdeno pues es no activa, porque son puros azufres, ¿no? Pero ¿qué pasa si ahora ese sistema plano lo doblas? Pues vas generando que los enlaces de las esquinas que están doblados tengan una mayor facilidad o que puedan presentarse dislocaciones, de tal manera que esto suba o se abra además y puedan quedar sitios activos ahí en la superficie. Entonces, bueno, pues aprovechamos eso y les impregnamos níquel molibdeno a las estructuras, logramos lo que estábamos buscando, generar curvatura en la parte esta externa de las nanoesferas de titanio. Vean que ya tenemos aquí los sulfuros en esta zona, y lo que les decía es esto, ¿no? ¿Hay dislocaciones en la zona de curvatura? Pues puede que sí, porque además hicimos la actividad catalítica y nos daban mayor actividad aquí. ¿Okay? Entre más chiquita era la partícula, mayor actividad daba, y eso generaba que hubiera una mayor curvatura en las estructuras. Hicimos, aquí vean que en este caso tenemos el pico del titanio, estos son los materiales, hicimos 3 nada más, punto 15, punto 3 y 1.2.
aumentando la relación esa que les había mencionado de urea para modificar el tamaño de las partículas. Y entonces tomamos el pico del titanio 3P, no es el que tiene mayor emisión, y entonces lo que tomamos es este pico, lo pusimos en todos y ahora nos lo llevamos a los materiales que tenían sulfuro. Y después de poner ese pico, ahora sí hicimos la descomposición del espectro, montando ahora sobre esos los picos del sulfuro de tungsteno que normalmente tenemos en los otros materiales. A ver, que aquí pudimos haber hecho lo que les mencionaba el otro día, ¿no? Que cambiar la zona de emisión de análisis, que es una de las cosas que les puse ahí que tenían que hacer primero. Pudimos ir a analizar el tungsteno 3D, pero no había nada reportado de esa zona y menos de descomposiciones. Entonces preferimos quedarnos con esta zona que ya la conocemos muy bien y agregar los dos piquitos del titanio. ¿Okay? Entonces, bueno, pues con eso logramos hacer las descomposiciones. Ya tenemos el titanio 3P, tungsteno 4F, en todos los casos no vimos variaciones. Y vean que aquí está la descomposición que propusimos, ¿no? Incluso por ahí salía un pico del tungsteno 5P que no habíamos identificado inicialmente, pero que este pico estaba ahí ya. Después dijimos, pues ahí está el otro pico. Entonces, bueno, ya lo dejamos ahí. En la parte del níquel, pues es una que ya les hemos mostrado varias veces. Pero también en este trabajo está algo que les había comentado y que quería mostrarles antes. Tomamos los análisis de Raman y los llevamos al CASA y realizamos la descomposición del espectro Raman en el CASA, ¿sí? Muchas de las vibraciones que hay ahí tienen que ver con la estructura superficial de los clústeres del óxido o del sulfuro de tungsteno, ¿sí? Entonces, en este caso, llevamos los materiales en estado óxido y una partícula de casi cualquier cosa en estado óxido normalmente va a tener enlaces dobles, ¿sí? Enlace doble con el oxígeno, como este caso, o enlaces dobles terminales. Todos los enlaces dobles que tengamos van a estar en la orilla de la partícula, ¿sí? Todo en la orillita, y en la parte interna va a haber enlaces acá, tungsteno, oxígeno, tungsteno. Es decir, que en la zona interior de la partícula no hay enlaces dobles, ¿sí? Porque la partícula no termina ahí, sino que sigue la estructura. Entonces, dijimos, bueno, pues podemos analizar cuál es la vibración que tiene esta con respecto a las vibraciones terminales y sacar una relación entre ellas. Entonces, con la descomposición tomamos estas dos áreas que tienen para las especies terminales, esta y esta, y las dividimos entre las especies del centro, ¿sí? Para saber qué tan grandes eran las partículas y qué pasaba cuando impregnábamos el níquel. Entonces vean aquí, tenemos tungsteno, tungsteno, tungsteno sobre diferentes cantidades de la relación de urea a titanio, 0.15, 3 y 1,2. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Tenemos todos los valores para el porcentaje de las especies y la relación 4.8, 3.7 y 2.8. ¿Qué quiere decir? Que entre más grande es este número, más chiquita es la partícula. Y entonces, conforme va haciéndose chiquita la partícula, también las estructuras de tungsteno disminuyen en tamaño. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo el níquel? Estaba reportado en la literatura desde hace muchos años que el níquel, cuando se impregna después, ayuda a la redispersión del tungsteno o del molibdeno. Y esto lo hace porque la síntesis, el níquel tiene una acidez mucho mayor en solución acuosa que el tungsteno. El tungsteno se impregna por ahí de 4, 5 más o menos a pH, mientras que el níquel se impregna a 2. Y entonces eso hace que algunas
partículas que ya están fijadas en la superficie se redispersen, o sea, se vuelven a la solución y caen junto con el níquel. Y entonces cuando poníamos el níquel, veíamos que este número aumentaba considerablemente, ¿no? Íbamos hasta 26 y llegábamos a 11,8 con el de las partículas más pequeñas. Bueno, esto salió publicado, me parece que este año, hace como 2 meses. Y ya el último trabajo, me parece que es el último, ¿o no? Bueno, todavía tengo más, si es que hay más cosas. Este trabajo salió hace como 1 mes y medio. Es la tesis de doctorado de Carlos Eduardo Soto. Él lo que estuvo haciendo es que había pues reportado que durante muchos años se ha tratado de implementar que la alúmina tenga porosidad ordenada, ¿sí? Se ha logrado esto con materiales de sílice, están las MCM, las SBA, las HM no sé qué, hay un montón de materiales que tienen estructura, pero todos son de sílice. Si ustedes buscan en la literatura, hay algunos reportes de materiales de alúmina en donde se logró hacer la estructura, pero una vez que les ponen el material para actividad catalítica, pues no dura la estructura, ¿no? Las propiedades mecánicas no son lo suficientemente fuertes como para resistir poner 55 toneladas de esto en un reactor, ¿no? Entonces, lo que nos dimos a la tarea fue, recuerden que ya les había mencionado que el itrio da estabilidad térmica y estabilidad estructural. Entonces nos pusimos a hacer mezclas de aluminio, óxido de aluminio, y le pusimos pequeñas cantidades de itrio, de tal manera que era un óxido mixto ahí con pequeñitas cantidades de itrio, y con eso logramos estabilizar la estructura en poros bien definidos. Vean aquí, los poros nos daban este tipo de estructura fija. Los poros más o menos estaban del orden de los 9-10 nanómetros y la estructura la llevamos a actividad catalítica tanto en gasolinas como en diésel. A ver, que nos preguntaron aquí un montón de cosas, más de la parte de, o sea, cuando enviamos el artículo nos llegaron un montón de comentarios acerca de la difusión, problemas de transferencia de masa, cómo están viendo la parte de transferencia de masa dentro del sistema. ¿Por qué me dices que la actividad es mejor con tu material en este tipo de porosidad que en un material comercial? Y bueno, entonces nos fuimos a la parte de difusión y logramos demostrar que cuando tenían los poros, ¿sí?, la parte difusiva era mucho mejor, la parte de la difusividad efectiva. ¿Hay gente de ingeniería química? Sí, en algún punto van a ver eso. Entonces, la difusividad efectiva es cuando ustedes tienen una molécula que se está difusionando dentro del catalizador, tiene un camino que tiene que recorrer que se llama tortuosidad, ¿sí? Esa tortuosidad a veces hace, por ejemplo, si la partícula tiene 5 centímetros y el camino que recorrió fue 5 centímetros, la tortuosidad es 1. Pero si, como son materiales porosos, si la molécula que están, o la partícula que intentan meter dentro de ese sistema, se tarda media hora y cuando sale recorrió 3 kilómetros, pues la tortuosidad es enorme, ¿no? O sea, se tardó muchísimo en recorrer la distancia mínima, ¿ok? Entonces, esa porosidad y el espacio entre las partículas genera que la difusividad efectiva disminuya mucho. Entonces, con este tipo de materiales, la difusividad efectiva en todos ellos aumenta considerablemente, por eso se había buscado tanto, ¿no? Pues ahorita ya tenemos estos materiales, los llevamos a actividad catalítica. Por aquí tengo más imagencitas. Vean cómo se ven los poros de forma lateral, los poros están aquí de frente, y la actividad catalítica. Aquí mandamos, esto está en Excel, ¿sí? Aquí tenemos los picos de itrio,
están los picos del oxígeno y aquí nos pidieron que hiciéramos la descomposición del oxígeno. Aquí les voy a mostrar la descomposición de la fase sulfuro y aquí en la fase sulfuro, como ya les había mostrado, aquí tenemos el pico del litio 3D. ¿Okay? Las estructuras las hemos probado ya en reacciones de flujo continuo y han soportado bien la actividad catalítica, las llevamos a batch y también soportaron bien. Hicimos algunos otros análisis que están en la información suplementaria del artículo, ¿no? Qué lástima. Pero bueno, aquí está ya lo que hemos visto durante toda la plática. Bueno, ahora de manera más rápida les voy a mostrar unos trabajos que hicimos de otras cosas. Hicimos síntesis. A ver cómo quedó. Ajá. Marina Mendoza se acaba de ganar el premio a la mejor tesis de maestría. Ganamos este premio, se lo van a dar en el Congreso Mexicano de Catálisis, que va a ser en octubre. Con el trabajo de su tesis de maestría, logramos mandar este artículo, que es para deshidratación de alcoholes, aunque inicialmente su trabajo era para hacer metanación, ¿sí? Entonces, la parte de los soportes y su comportamiento en deshidratación resultó pues muy interesante y decidimos seccionar su trabajo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Tomó alúmina, tomó un poco de óxido de itrio y los mezcló dentro del sistema a través de sus precursores para lograr tener inicialmente estas mezclas. Pero, ¿qué pasaba? Que a partir de 25 el área caía por abajo de 150 metros cuadrados por gramo. Entonces dijimos, bueno, pues estos que se queden por ahí como referencia y vamos a hacerlo entre 0 y 20% para ver qué es lo que nos está dando, ¿no? Entonces hicimos múltiples análisis. Disculpa, eso como soporte, ¿no? Como soporte, sí. Bueno, es que en realidad para esa reacción es el catalizador tal cual. ¿Sí? Estos materiales que están aquí no tienen paladio. ¿Ok? Entonces, ¿qué observábamos? Cuando tenemos la pura alúmina sintetizada por método hidrotermal, genera unas estructuras que son tipo erizo. Es decir, como si tuviera una esfera y la llevara como si tuvieran palomitas. ¿Sí dicen palomitas ustedes? ¿Sí? Crispetas. Ya ven que tienen el maicito y lo llevan y ¡pum!, explota, ¿no? Bueno, pues así se generaban las imágenes. Para la alúmina sola tenemos estos estructuritas donde se hacía eso, ¿no? Y generaba unas estructuras del centro hueco y formas de erizo al exterior. Y entonces, ¿qué pasaba con el itrio? Les había mencionado que el itrio estabiliza la estructura. Entonces, entre más itrio metíamos, este tipo de pelillos que se ven aquí de la alúmina original empezaban a evitarse, ya no estaba, ¿no? Y formaban las esferas. Entonces, una vez que ya no teníamos las esferas, que ya habíamos logrado, este es el de 75% de óxido de itrio, vean que las estructuras ya crecieron muchísimo, como que van creciendo conforme aumentamos la cantidad de itrio que metemos ahí. Se ven así en alta resolución y aquí está su análisis de microscopía. Entonces, aquí los llevamos a síntesis para caracterizarles la acidez superficial. Habíamos visto con algunos materiales de galio, ¿se acuerdan que inicialmente trabajamos con galio? El galio normalmente da acidez Lewis, ¿sí? Mucha acidez Lewis. Entonces te vuelve tus materiales susceptibles de poder hacer, por ejemplo, isomerizaciones o hidrogenación de algunos compuestos más o menos pesados, ¿no? Pero en este caso sabíamos que el itrio proporciona basicidad. Entonces queríamos probarlo para ver si era cierto esto o no. Entonces tomamos 2-propanol, tomamos esta molécula y la llevamos a reacción entre 150 y 250 grados. Este material es la alúmina pura. Vean que las líneas azules son propileno, ¿sí? La tomamos el propanol, que es este, y le quitamos el oxígeno. Y logramos llegar hasta propileno tal cual. Una vez que tenemos el material de alúmina,
empezamos a hacer el análisis de los materiales con óxido de itrio. Vean que aquí, conforme voy aumentando el itrio, la formación de propileno disminuye, ¿sí? Hasta un máximo en este del de 75%. Vean que además, si yo tengo en esta estructura que solamente arranco del 2-propanol, solamente le arranco este hidrógeno, formo acetona. Esta acetona va incrementándose con mayores cantidades de itrio, aumento la producción de acetona. ¿Qué me está indicando esto? Que efectivamente, conforme tengo mayor cantidad de itrio, tengo mayor basicidad, ¿sí? Esta es una reacción súper fácil de hacer, ¿sí? Tienes 3 productos, ¿sí? Que se pueden caracterizar, son comerciales los 3, acetona, hasta en la casa de uno tenemos acetona, ¿no? Y entonces puedes hacerlo también con el disopropiléter, casi no sale, pero bueno, pues aquí está marcado en estos 3, en estos ya no hay. Vean que conforme aumentábamos la cantidad de itrio, pues cambiaba también la acidez superficial. Y este es un análisis de un cromatógrafo 3D, un GCGC, en donde veíamos que inicialmente teníamos la acetona, el propileno y el disopropiléter por acá, y el picote de 2-propanol. Y conforme íbamos aumentando la conversión, pues este pico disminuía, la acetona, que aquí no se ve, pero está ahí, y teníamos este que era el propileno. Entonces aumentaba considerablemente. Vean en la parte de selectividad, perdón, de XPS, ya tenemos los picos del aluminio, el pico gigantesco del itrio, que lo primero que pudimos ver es que había 2 especies, claramente, ¿no? Porque está muy ancho el pico. Pues bueno, nos fuimos a analizar el oxígeno y el itrio en XPS, y bueno, encontramos que este pico de aquí es el que está llevando la actividad catalítica, mientras que estos de aquí forman carbonatos. Y entonces, si está formando carbonatos con itrio, pues a lo mejor estos materiales sirven para hidrogenación de CO2, ¿no? Que bueno, eso es lo que hemos estado haciendo con otros alumnos. Pero bueno, hasta aquí llega esa parte. Voy a mostrarles. ¿Ya no? ¿Ya? ¿O todavía no? ¿Otro ratito? ¿Tantito? Ok. Ya casi termino esto. Bueno, este es el material de alúmina que les mencionaba. Esta es la tesis de doctorado de Cecilia. Vean, esta es la estructura que les mencionaba, ¿sí? Que es la esfera, que yo tengo la firme creencia que hace como una palomita y se abre. Cuando tengo el óxido de galio, que está aquí, forma el óxido de galio puro, forma estos como paralelogramos, y mientras que cuando tengo el óxido de itrio puro, forma estos como aglomerados feos. Esos no nos gustaron. Bueno, como les mencionaba hace rato, tenemos las esferas, las nanoesferas y los nanohilos o los bastones, y conforme van cambiando la composición, las esferas aumentan y los otros disminuyen. Ok, entonces bueno, los llevamos a actividad catalítica. En este caso fue water gas shift, reacción de desplazamiento de vapor de agua. Y aquí nos llevamos una sorpresa, porque nosotros pensamos que el material que iba a salir más activo era el de itrio, por lo que les acabo de mencionar, pero resultó que no, que los más activos eran los de galio. Entonces, bueno, ¿qué aprendimos? Que el material, o sea, que las reacciones de water gas shift necesitan materiales con acidez, no con basicidad, ¿ok? Pues bueno, pues tomamos la actividad catalítica de los dos, calculamos sus energías de activación para todos, y pues efectivamente, ¿no? Para el caso de los materiales de galio, la energía era menor. Aquí vemos la dispersión del níquel sobre las estructuras. Quedaron de esta forma. Vean que el níquel se dispersa muy bien sobre la superficie. En estos creo que se ven mucho mejor, en estas, porque estos son de campo claro. Y aquí se puede ver dónde está alojado el níquel en toda la estructura, ¿no? Estos son las nanoesferas esas. Aquí tengo un barrido de una línea de escaneo y pues se pueden ver el tamaño de las partículas chiquititas de níquel. Y aquí está la parte de XPS.
Entonces, en la parte de XPS vemos el níquel metálico. En este se alcanza a ver, no sé si muy claro, pero se ve que tiene asimetría, ¿sí? El pico del níquel tiene un poquito de asimetría del lado izquierdo, mientras que los otros son gaussianas lorentzianas tal cual. Tenemos óxido de níquel, y aquí hubo algo que no nos esperábamos, y es que, o bueno, que no queríamos más bien, el aluminato de níquel formado. Y es que, recuerdan que les dije que había algunos átomos que eran susceptibles de irse a los sitios tetraédricos de la red superficial de la alúmina. Pues cuando se van a la red superficial de la alúmina, forman aluminatos. Y entonces, el pico del aluminato de níquel en todos los materiales salió más o menos grande. Y eso pues implica que todo ese níquel que se fue a esa estructura, pues no sirve, ¿no? Entonces, a lo mejor, no lo sé, perspectivas de en el título, podemos hacer materiales que tengan primero cubiertos esos sitios donde se va a ir el níquel, y ahora sí poner el níquel de alguna manera, ¿ok? Bueno, eso es una parte ahí. A ver, esta imagen se las había mostrado al inicio. La parte de actividad catalítica siempre se evalúa tratando de no tener efectos de transferencia de masa. O sea, si eso no lo puedes cumplir, entonces tu artículo no sale publicado, ¿no? Y en la mayoría de los casos, ahora ya los revisores están pidiendo que, pues que mandes ese criterio para saber que no lo hiciste bajo efectos de transferencia de masa. Ahora, una vez que tú ya tienes todo esto considerado, ¿qué hizo aquí? Ahí está. Ya lo hiciste así, ¿no? Pero tienes que ver que cumpliste con que el tamaño de partícula sea el adecuado. Si ustedes tienen tamaños de partícula que van incrementándose, la actividad catalítica depende del tamaño de partícula directamente con una cosa que se llama módulo de Tilly. El módulo de Tilly depende del tamaño de partícula. Entonces eso hay que considerarlo. La agitación está relacionada con el Reynolds. Si ustedes no cumplen con el Reynolds de mezclado en régimen transitorio, pues no tienen actividad catalítica efectiva. El tamaño del reactor, el tipo de propela, que le pongan la propela, ¿no?, cuando están haciendo reacción. Las moléculas modelo que están haciendo, ¿qué pasa si no está en perfecto mezclado? ¿Puedo trabajar al estado estacionario? O solamente, hay algunos artículos que nunca me han gustado mucho, donde dicen, pues vamos a hacer las curvas de light-off, ¿no? O sea, como de prendido del catalizador. Y entonces ponen el material, le ponen una temperatura, miden, toman una muestra, le suben la temperatura y miden, le suben otra temperatura y miden, pero nunca saben si el catalizador está estable o no. Entonces, lo que normalmente nosotros hacemos es, creo que sí lo dejé eso. Este es el grupo, déjenme ver si está. No, sí la quité. Bueno, ahí va de nuevo. No la dejé, pero lo que hacemos es hacer una estabilización a la temperatura más alta. Lo llevamos, por ejemplo, a 320 grados y dejamos 10, 15 muestras ahí. Y luego lo bajamos a la menor temperatura que vamos a utilizar, por ejemplo, 260. Y luego vamos aumentando, ahí lo dejamos 8 o 10 muestras y aumentamos la temperatura. 8 o 10 muestras y otra vez. Y entonces con eso logras el estado estacionario en todo tu sistema. La actividad catalítica es constante, tu flujo es constante, la temperatura ya es constante, no tienes ninguna variable moviéndose en ese punto, y ahora sí puedes calcular de manera efectiva la conversión. Entonces, bueno, pues eso es lo que más o menos hacemos, ¿no? Pues bueno, para llevar a cabo la otra parte del escalamiento, eso ya es otro mundo, ¿no? Este es mi grupo de investigación, este es Lalo, el de las nanoesferas,
Carlitos es el de los materiales de alúmina con porosidad. Por aquí está Ceci, un postdoc que tenemos por ahí, 2 chicas de licenciatura que estaban haciendo, ella estaba haciendo nanosferas de titania para fotodegradación. Ramón, que acaba de entrar a la maestría también, va a ser reverse water gas shift. Zuli, que acaba de entrar también, va a ser metanación. Y bueno, ellos dos, que él ya está a punto de terminar. Alex no se ha titulado porque desapareció de repente. Y Alma anda por ahí. Ya está su artículo publicado y la tesis al 80%, pero no lo he visto, ¿no? Sé que está bien, no se preocupe. Bueno, estos son los proyectos que tenemos. Tenemos deshidratación de alcoholes, que ya está implementado, degradación de colorantes, producción de metano e hidrógeno verde. De hecho, nos aprobaron hace bien poquito, a Colombia también está participando, una red de producción de hidrógeno verde en Iberoamérica. Hay 6 o 7 países de la red CITED y bueno, pues estamos trabajando en esta parte. Y los de la síntesis de las nanosferas que está ahí pendiente. Y bueno, Mauricio quería que mostrara el laboratorio que nos hicieron. No lo veo, no ha llegado. Bueno, tenemos en un cuartito el difractómetro, el UV-Vis, un medidor de potencial Z, un infrarrojo que está de este lado. Este es el cromatógrafo 3D y el cromatógrafo normal. En la zona de actividad catalítica tenemos una planta Vinci que tiene 2 reactores, uno aquí y otro acá, de 360 metros cúbicos de catalizador. Esta es un reactor PID, creo que tienen ustedes uno aquí, ¿no? Un PID, sí tienen un PID también. Y este es un analizador de azufre total. Y bueno, este es el edificio que lo acaban de terminar de construir y estamos esperando que nos hagan la licitación de los muebles. Bueno, pues hasta ahí. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo, soportarme 6 horas. Los invito a Ensenada, vayan por favor, si tienen chance, dense una vuelta. Tenemos ballenas, tenemos vino. Y bueno, esa es la biblioteca del Centro de Nanociencias y Nanotecnología. ¿Ok? Pues muchas gracias.